Luego, algunos de los principales aspectos de las personas dentro del ámbito general y de los colectivos y sus perfiles. Bien, teniendo en cuenta como base las unidades de convivencia, las que viven personas de origen extranjero y que también hay personas de origen nacional, del origen del Estado, que conviven en esas unidades, se han incrementado considerablemente del 2010 al 2014 estas unidades de convivencia. Pero de la misma forma que se han incrementado tanto la presencia de población autóctona como la presencia de población inmigrante en ellas. Dentro de estos, en el 2014, por ejemplo, os he dado tanto los datos absolutos como los relativos porque me parece interesante tenerlos en cuenta. Y es importante cómo estas formas de unidades de convivencia o grupos de convivencia, teniendo en cuenta las características de la persona principal, pues nos aportan ya una importantes reflexiones en cuanto al género, pero también en cuanto a los grupos de edad. Vemos que es importante ver que, aunque en los datos absolutos muchas veces no van acompañados de los datos relativos, porque se van incrementando otras variables, en el 2014 ha decrecido la presencia de hombres y se ha incrementado la presencia de mujeres. Creo que esto es algo que es importante tenerlo en cuenta. Y sobre todo, el grupo de edad de 25 a 64 años es el más 25 a 44 años, perdón, es el más representativo. Aunque sí es cierto que ha decrecido, pero es uno de los más representativos en ese contexto. Esto en cuanto a los temas generales de las unidades de convivencia. Lo que sí os comentaba al principio, que me parecía un hecho que era importante tener en cuenta, que en estas unidades de convivencia se han visto unas importantes transformaciones o formas diferentes, no diferentes en cuanto a la forma de la convivencia, sino en cuanto a su representatividad. En el gráfico de arriba representa el 2014. ¿Y por qué? Porque en 2014 me parecía importante tenerlo en cuenta porque vemos que casi la mitad de las formaciones de vivir en estas unidades están basadas en el matrimonio, parejas con o sin hijos, con independencia de que en pareja sin hijos está el 14,7% y el 33%. Pero sobre todo es importante que un elevado porcentaje de personas que viven en esas unidades de convivencia no forman ningún tipo de grupo familiar, es decir, no tienen ningún tipo de vínculo entre sí, sin embargo, están compartiendo una vivienda. Estos grupos, además de la particularidad que me parecía importante destacar esta forma, este cambio importante que ha tenido de 17.000 a 41.000 personas viviendo en este tipo de unidades de convivencia, esta también es algo importante que quería tener en cuenta, que es la situación de padres y madres que viven con hijos. Podríamos hablar de familias monoparentales en el país de origen, no tanto monoparentales en cuanto a que no tengan pareja en el país, monoparentales en el país de destino, pero no tanto que sean monoparentales en cuanto al país de origen. En este caso, estas familias monoparentales, casi 9, porque son 8,4 de estas unidades, están al frente de ellas están mujeres con hijos. Pues me parece importante tener en cuenta este punto de partida, que, donde la presencia de la mujer está siendo importante y que si en un momento, en algunos casos, vemos que hay un equilibrio, luego en cuanto a hacer frente al día a día y en cuanto a ser miembro de representante de una familia, pues yo creo que está ahí la presencia de la mujer, es algo importante a tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre o cómo está en contexto general la población
en general que ven los grupos de inmigración y hasta qué punto han ido modificándose los datos. Algunos de estos datos ya los ha presentado Luis y hemos visto que tenemos 259.000 personas que viven en estas unidades de convivencia, que representan el 11,9%, pero en estas unidades de convivencia, como veis en la parte inferior, nos encontramos con que el 24,9% de ellas son de origen nacional. Tantas personas, y podemos hablar de menores, de segunda generaciones, podemos hablar de parejas o matrimonios mixtos, que es importante tenerlo en cuenta. Y ha habido también una evolución importante, que si hace 4 años la población que no tenía el país de residencia como origen, era autóctona, se ha visto incrementado casi en 20.000 personas más extranjeras, con independencia de que después hayan ido adquiriendo la nacionalidad, que es algo importante tener en cuenta, pero su origen era extranjero, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a los grupos de procedencia, aunque muchas veces los porcentajes no se van acompañando directamente con los datos absolutos, es importante ver cómo ha habido países en estos últimos años o áreas geográficas de origen que han ido decreciendo, como es el caso de Colombia, Ecuador, Europa Occidental, Bolivia, Brasil. Su presencia ha ido decreciendo en el conjunto de la comunidad autónoma. Sin embargo, otros países, aunque con menos presencia, han visto incrementada constantemente. Es el caso de Senegal, de Argentina, Rumanía, Magreb. Y también, como ha comentado Luis, el peso importante, la presencia importante de otros países de América Latina que cada vez están adquiriendo más una presencia más fuerte. Son más mayor las personas de otros países que no están siempre tan analizados, que están viniendo cada vez al País Vasco. Bien. Si tenemos en cuenta la nacionalidad y en relación con lo que hemos visto en el gráfico anterior, arriba en la parte superior, Senegal en azul, junto con los otros países que han incrementado su presencia en la comunidad autónoma, y aquellos que ha decrecido, vemos que hay situaciones o que hay hechos por medio de la nacionalidad que pueden llegar a no demostrar, sino a hacernos pensar que personas que, incluso habiendo adquirido con una nacionalidad, como el caso de Colombia, el 62% en el 2014 frente al 33,8% que había en el 2010, sin embargo, su presencia en la comunidad autónoma ha decrecido. Pues posiblemente podría estar relacionado con la situación de crisis, personas que hayan retornado, diferentes aspectos que puedan estar relacionados o que se puedan plantear hipótesis a través de este decrecimiento de la población. A pesar de haber mayor población que ha adquirido la nacionalidad, sin embargo, han ido saliendo del país. Y también, en el caso Colombia, Perú y el resto de países que están marcados, sin embargo, continúan en el país, al revés, en Senegal y en el resto de Colombia han sido quienes más nacionalidades ha habido, más personas se han nacionalizado, pero sin embargo su presencia ha decrecido. En cuanto al género, si bien es cierto que podemos hablar en términos generales de un cierto equilibrio, cuando hablamos, porque un 51,6%, 53 mujeres, hombres 48, 46, siempre siendo superiores la presencia de la mujer en cualquiera de los 2 años a la del hombre, cuando ya vamos a colectivos específicos ya no hay este equilibrio, en cierto modo, ya no se mantiene, no se da. En el caso, he cogido los datos más extremos, en cierto modo, en los que en Senegal únicamente casi el 24% de las mujeres frente al 76% de los hombres.
El resto de los países de África, un 38,5% frente al 61,5% de los hombres, y la situación del Magreb. En todos estos países la presencia de hombres es muy superior a la de las mujeres, pero sobre todo en el caso de Senegal. Una vez más, esto podría estar también relacionado con esas unidades de convivencia en el que hemos visto que en estos 4 años se han incrementado un porcentaje muy importante, casi un 20% de población se ha incrementado. Puede responder a esa situación. Eso es cuestión de mirar más en profundidad los datos para poder confirmar esta hipótesis, ¿no? Y luego también, por otro lado, encontramos que la presencia de la mujer, que se ha ido paulatinamente en estos 4 años, llegando a la comunidad autónoma, también se debe en gran medida, en el caso de estos países, sobre todo como consecuencia del reagrupamiento familiar. En esta situación, en el segundo de las desigualdades en cuanto a la presencia de género, nos encontramos con la situación opuesta. En el caso de las mujeres, de la situación de las personas procedentes de Latinoamérica, fundamentalmente, encontramos que la presencia de las mujeres es mucho más significativa que la de los hombres. Una vez más, a la hora de estar analizando esta información, está relacionado también perfectamente, se puede relacionar con esa presencia de unidades de convivencia en la que es una mujer con hijos quien está viviendo en esos espacios. Pero bueno, es casi en algunos casos más que duplica la presencia de mujeres y que de hombres en casos de las poblaciones procedentes de Latinoamérica. Teniendo en cuenta los grupos de edad, creo que es importante tener en cuenta que, sin centrarnos en este momento nada más que en los grupos generales, vemos el elevado porcentaje de menores de 16 años, elevado porcentaje en sentido positivo de relevo generacional, de personas que pueden empezar a echar aquí sus raíces, y posiblemente un colectivo que habría que prestar mucha atención a estos menores. Es importante también los intervalos de edad intermedia, mercado laboral. Bueno, considero que es importante. Pero es importante también tenerlo en cuenta dentro de las áreas geográficas de procedencia y de los países. Sobre todo diferenciando los países que tienen más del 20% de presencia de menores. Entre ellos está Rumanía, países de Europa Oriental, Magreb, Bolivia, China y también países del resto de África. Sin embargo, por otro lado, nos encontramos con otro grupo de países. He seleccionado hoy quienes están por encima del 20% para dar un porcentaje de referencia y quienes están por debajo del 10%. Por debajo del 10% nos encontramos con países o zonas o áreas geográficas, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. En estos matrimonios, supuestamente hay la tendencia a que una vez que llegan al país, que llegan aquí a la CAP, a tener menos hijos que aquellos que normalmente en el país de origen tienen. Bueno, un aspecto importante y que estaría relacionado con las personas, las relaciones sociales o aquellos motivos, los vínculos que podían tener las personas antes de llegar a la comunidad autónoma, antes de comenzar su proceso migratorio. La mayoría de ellos, de las personas que han llegado, más del 60%, tanto en 2010, variación que prácticamente no ha cambiado, son las mismas. Son del 60%. Son porcentajes que no se han ido modificando con el tiempo, pero hay una relación muy estrecha familiar con las personas que llegan a la comunidad autónoma, ya llegan a sitios donde tienen otras relaciones familiares. Eso sería el dato más importante, y luego por medio de conocidos.
Relacionado, este sería el último punto de reflexión que quería poner aquí sobre la mesa, está relacionado con lo que hemos comentado al principio de las unidades de convivencia. ¿Hasta qué punto las familias que están aquí, las personas que están aquí, tienen relaciones familiares en el país de origen? ¿Alguno de su pareja o los hijos continúan en el país de origen? Entonces era vinculado también a esas familias en las que están aquí los padres o madres únicamente con los hijos, qué es lo que pasa en el país de origen. Pues vemos que son menos que en el 2010 las personas que mantienen su pareja en el país de origen. Prácticamente en otros casos el 11%, casi el 12% de estas personas que viven aquí tienen tanto a la pareja como a los hijos en el país de origen. En otros casos vemos que no, que viven aquí solos y que todos los años, desde el 72%, no mantienen ningún vínculo familiar. Pero sí es importante ver, en función de la procedencia, podemos ver que tanto los países, sobre todo países de Latinoamérica como Colombia, Bolivia, Uruguay, tienen su pareja, en algunos casos, y sus hijos también, y únicamente, y en otros casos, serían los datos más elevados, tienen sus hijos en el país de origen. Una vez más, esto nos hace ver que igual ese cambio estructural que hemos visto al principio, que repercute tanto en que haya unidades de convivencia en las que están formadas por personas que no tienen ningún vínculo familiar, nos muestran que igual últimamente están viniendo más personas solas de las que había hace 4 o 5 años, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto era hasta aquí los datos que de momento me parecían importantes tenerlos en cuenta, centrando un poco en el cambio ese tan importante que parecía que había encontrado en cuanto a la estructura de las unidades familiares, ver cómo se podían ir dando respuestas a las características en relación con estos colectivos.